¿Qué es lo más absolutamente inquietante o inexplicable que has experimentado? Vivo en el norte de Suiza. Aquí tenemos muchos antiguos búnkers militares de la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 7 u 8 años, 3 amigos y yo fuimos a explorar uno que estaba en una colina dentro de un pequeño bosque. La puerta principal estaba atascada, así que tuvimos que forzarla. Encontramos un tronco grande cerca y lo usamos como ariete. Después de muchos intentos la puerta no se movía, pero había una mirilla de unos 10 centímetros de diámetro. La abrimos e iluminamos el interior oscuro. Había un pasillo largo, en ruinas y oscuro, con habitaciones a la izquierda y a la derecha. No podíamos ver el final, era demasiado largo. Cada uno quiso echar un vistazo y uno de mis amigos dijo: «Hay una luz pequeña al final del pasillo». Esa luz no estaba cuando yo miré por la mirilla, así que lo aparté y volví a mirar. Lo que vi me dio escalofríos. No era una luz pequeña, parecía una linterna apuntando directamente hacia mí y detrás había la silueta de una persona. Retrocedí unos pasos y dije: «Hay alguien ahí dentro». En ese mismo momento alguien, o algo, golpeó la puerta desde el interior del búnker. Ahí entramos en pánico, empezamos a gritar y salimos corriendo. Estaba tan asustado que corrí directo a mi casa y cerré con llave. Al día siguiente en la escuela, mis amigos y yo hablamos del tema. Concluimos que probablemente algunos chicos mayores nos habían hecho una broma. Una semana después volvimos al mismo búnker, pero al ver que las soldaduras que debían mantener la puerta cerrada estaban oxidadas y sin romper, nos fuimos sin decir una palabra. Era imposible que alguien hubiera abierto esa puerta antes que nosotros y esa era la única entrada. Sigo viviendo en la misma región, pero desde entonces nunca volví a visitar el búnker. Tengo 2 historias. Cuando mi hijo tenía unos 6 meses, soñé que estaba en la casa de mis abuelos con él. Mi abuelo lo sostenía en brazos y lloraba mientras yo hablaba con mi abuela. Le dije que deseaba que ella y mi abuelo estuvieran vivos para conocer a mi hijo, y ella me respondió: «No te preocupes, lo vemos». No pensé mucho más en eso hasta unos 5 años después, cuando estaba hablando con mi hermana y mencioné que había soñado con nuestros abuelos. Ella me dijo: «Papá, así llamábamos a nuestro abuelo, sostenía a tu hijo mientras se mecía en su silla, y la abuela te decía que los estaban viendo». Le respondí que sí y le pregunté cómo lo sabía, y me dijo: «Tuve el mismo sueño cuando mi hijo tenía 6 meses. Y más recientemente, mi hijo, que tenía 20 años en ese momento, volvía en auto del trabajo tarde por la noche. Mientras conducía, escuchó claramente a mi madre, que había fallecido 2 años antes, decirle: «Jonathan, detén el auto». Por reflejo frenó, y en cuanto lo hizo, 3 ciervos cruzaron frente a él. Si no hubiera parado, los habría atropellado. Cuando estaba en la secundaria, un grupo de amigos y yo participamos en una excavación arqueológica en un fuerte romano en South Shields, Reino Unido. Nunca había salido de Estados Unidos, así que aprovechamos para tomar el tren hasta Edimburgo y hacer algo de turismo. Lo pasamos muy bien, hasta que llegó la noche y salimos a tomar algo. De regreso al hotel, un grupo de 2 mujeres y un hombre se acercó a nosotros. Por alguna razón, sentí una ansiedad intensa. Cuando se acercaron más, vi que eran 3 de las personas más hermosas y arrogantes que había visto. Ojos azul brillante, cabello perfecto, ropa totalmente negra y perfectamente ajustada. Todos en mi grupo lo notaron, parecían, por falta de una mejor palabra, poderosos. Lo que pasó después me dejó sin palabras. Se acercaron y nos preguntaron qué estábamos haciendo, etc. Respondimos con evasivas, medio mintiendo, y nos quedamos ahí, incómodos. Alguien mencionó que al día siguiente íbamos a Londres. Una de las mujeres nos miró y dijo que debíamos evitar el metro y los autobuses, y que lo mejor sería salir del país lo antes posible. Para ese momento todos estábamos bastante perturbados, pero logramos llegar al hotel. A la mañana siguiente tomamos un vuelo temprano de regreso a Londres y tomamos un taxi hasta nuestro hotel. Ese fue el día de los atentados en el metro de Londres. 6 años después, estaba visitando a mi novia que estudiaba una maestría en la Universidad de Edimburgo. Estábamos en un pub y vi a la mujer y al hombre que me habían hablado medio década atrás. Ella se me acercó y me dijo que hice bien en seguir su consejo, yo ya lucía completamente diferente. Fue, sin duda, el momento más escalofriante de mi vida, y no creo que lo olvide jamás. Mi mamá tuvo una convulsión mientras dormía, era epiléptica, se enredó con las mantas y se asfixió. Los paramédicos lograron que volviera a respirar y la subieron a una ambulancia. Esto fue muy temprano en la mañana, como a las 4:30 de la mañana. Me tocó llamar a la familia para avisar que mi madre estaba en el hospital. La llamada más importante que tenía que hacer era a mi abuela, su madre. Pero antes de que pudiera agarrar el teléfono para llamarla, sonó. Era mi abuela.
Esto habría sido cerca de las 5:30 de la mañana, pero en su zona horaria eran aproximadamente las 2:30 de la mañana. Quería decirnos que había visto a mi madre envuelta en una luz dorada, y que aseguraba que habían hablado y que ella estaba muerta, pero se dirigía a un lugar mejor. En ese momento yo no sabía que mi madre iba a morir. Mi padre estaba con ella en el hospital, y él tampoco lo sabía aún. Los médicos todavía no sabían que estaba con muerte cerebral, pero de alguna manera, mi abuela lo supo y me llamó. Realmente escalofriante. Me mudé a mi casa actual hace unos 3 años. Esta historia no es exactamente escalofriante, pero sí muy inexplicable. Vivimos a unos 90 metros de la iglesia local, que tiene una torre con campanas. Cada año, en invierno, como está ocurriendo ahora, las campanas suenan a las 6 de la tarde. 6 campanadas individuales. En ese momento, un olor invade toda la casa durante unos 30 segundos. No puedo describirlo del todo. Es una mezcla entre dulce y ácido, oscuro y frío, húmedo y seco. Simplemente no es un olor que pueda identificar. Mencioné el invierno porque la única relación que encuentro es que esto solo ocurre cuando ya está oscuro a las 6 de la tarde, solo en invierno, realmente. Mi novia y yo llevamos bastante tiempo viviendo aquí y ya estamos acostumbrados, al igual que el perro. Investigamos bastante sobre la casa, pero no encontramos nada relevante. Hablamos con el dueño, que dijo que nunca había notado nada, aunque él nunca vivió en la casa. Lo dejamos ahí cuando no pudimos averiguar más. Se volvió parte de la rutina diaria. Hace unos 4 meses, nuestro vecino falleció. Era un hombre tranquilo que apenas hablaba, más allá de saludarnos con un buenos días o cómo están. Un tiempo después, su hija vino a limpiar su casa y conversando con ella me contó que el inquilino anterior de mi casa también era viudo, igual que su padre. Pasaba los veranos con su hijo en otro lugar, pero pasaba los inviernos aquí. Todos los días a las 6 de la tarde, cuando sonaban las campanas de la iglesia, los dos cocinaban juntos. Al parecer eran un poco locos con sus recetas y preparaban todo tipo de mezclas. Según ella, el olor llegaba hasta la calle. No es realmente algo espeluznante, pero sin duda es inexplicable. Mi abuela tenía una gran ventana en la sala familiar que daba al patio trasero. Era un patio bastante amplio que limitaba con campos y una zona boscosa. Los ciervos pasaban todos los días por su jardín para lamer la sal que ella les dejaba y robar peras de los árboles. Mi abuela se sentaba en su sillón y los observaba, y era raro visitarla y no ver varios ciervos caminando por el patio. Con el tiempo, como suele pasar, se puso muy mayor y le diagnosticaron un cáncer que no tenía tratamiento. Pasó de su silla al sofá, aún con fuerzas para seguir disfrutando de los ciervos afuera. Eventualmente se tomó la decisión de trasladarla a cuidados paliativos. Ese día estaban mi padre, mi tío y mi hermana. Yo vivo a varios estados de distancia, aunque había viajado poco antes para despedirme. Fue, naturalmente, un momento muy emotivo llevarla por última vez desde la casa en la que vivió durante 60 años. Mientras hacían un último recorrido por la casa, pasaron por la sala y vieron entre 15 y 20 ciervos en el patio trasero. Todos estaban sentados, mirando hacia la casa. Normalmente solo merodeaban un rato y seguían su camino, pero esta vez estaban ahí, quietos, y se quedaron así mientras mi familia los observaba. Mi padre, mi tío y mi hermana lo recuerdan tal cual y juran que fue real. Tal vez era un día raro de clima, o quizás los ciervos ya tenían planeada una reunión en ese lugar, pero me gusta pensar que vinieron a despedirse de una amiga de toda la vida. Cuando era muy chico, entre año y medio y 3 años, siempre estaba enfermo y era callado. Mis padres se mudaron de Alaska a Oregón para estar más cerca de la familia y tener ayuda para criarme. Nos mudamos varias veces, alquilando casas viejas y en mal estado. Hubo una casa en particular que era antigua, crujiente, con todo lo que eso implica. Incluso tenía una casera completamente desequilibrada. Literalmente, tuvo que ser hospitalizada por episodios psicóticos y esquizofrénicos, y su esposo trataba de mantenerse firme mientras la cuidaba y se encargaba de alquilar propiedades. En resumen, no era un lugar feliz. Mis padres lo sentían, mis abuelos también, y yo igual. Le decía a mis padres que había esqueletos en el armario que me miraban. Cuando me quedé a solas con mi abuela, le dije, hombre con pistola. Y eso fue todo lo que dije. Vivíamos cerca de la ciudad, así que no era común ver a alguien armado rondando la casa. Comentarios como ese los hice durante toda nuestra estancia en esa casa. Nunca antes ni después hablé de monstruos, esqueletos ni fantasmas. Lo más extraño pasó alrededor de un mes antes de mudarnos. Alguien, o varios, entraron a la casa, pero no se llevaron nada ni tocaron nada. Solo dejaron excremento y desechos humanos esparcidos en patrones raros por las paredes y por toda la casa.
Como era de esperarse, salimos de ahí y nos mudamos a otro lugar. Tengo un par de historias más sobre la casa siguiente. Una fue lo más aterrador que me ha pasado, y la otra fue una mezcla de miedo y consuelo. El momento más aterrador. Tenía 6 o 7 años cuando ocurrió, y me asustó tanto que lo recuerdo con claridad. Estaba despertando de a poco de una noche de sueño, apenas empezando a recuperar la conciencia. Estaba acostado en la cama, mirando hacia la puerta, cuando vi que se abría y entraba un hombre grande, que asumí era mi papá. Sentí presión en las piernas, como si unas manos me estuvieran sacudiendo suavemente, como para despertarme, pero decidí hacerme el dormido. Después de un momento, la sacudida se detuvo. Luego sentí una brisa por debajo de las cobijas, como si alguien las estuviera levantando desde los pies. Justo en ese momento, 2 manos grandes me agarraron fuerte de las piernas. Empezaron a tirarme hacia el borde de la cama, como si intentaran arrastrarme por debajo. Durante todo ese tiempo pensé que era mi papá bromeando o tratando de despertarme, pero en cuanto sentí esas manos sujetándome con fuerza, me asusté muchísimo. Nunca había tenido miedo de mi papá, así que, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué esas manos se sentían tan llenas de rabia? Me aferré con fuerza a la cama, tratando de zafarme. En algún momento las manos simplemente me soltaron. Corrí fuera del cuarto tan pronto como estuve libre. Fui a la cocina y vi a mis 2 padres ahí, haciendo el desayuno. Estaba llorando, confundido, y aunque tenía a mi papá frente a mí, le pregunté entre sollozos algo como, ¿por qué hiciste eso? Me asustaste. Me miró confundido y me dijo, no he ido a tu cuarto todavía. Creo que fue el momento en el que más miedo y confusión sentí en mi vida. La última historia no fue tan mala, y hasta tuvo algo reconfortante. Mi hermano menor nació 4 años después que yo, y para entonces ya vivíamos en la casa en la que seguimos viviendo hoy en Oregón. Mis padres se la compraron a una viuda muy dulce, a quien llamaremos Trudy. Esta señora vivía sola, sin familia cerca, con su esposo fallecido y solo gatos como compañía. Le tomó cariño a mis padres, que eran jóvenes y con un hijo pequeño, e hizo todo lo posible para rechazar a otros compradores y asegurarse de que ellos se quedaran con la casa. Trudy siguió en contacto con mis padres durante un tiempo. Alrededor de 2 años después, ella falleció. Mi hermano nunca la conoció y tenía 2 o 3 años cuando ocurrió. Recuerdo que salió corriendo de su cuarto, después de que lo habían acostado, muy emocionado, diciéndole a mis padres que había visto a la abuela Trudy y que ella mandaba saludos. Vivía en un departamento antiguo con 2 compañeros de cuarto. Era un departamento de 3 pisos con un altillo, un piso de arriba con los dormitorios y el nivel principal. El contrato era por 1 año. Durante los primeros 8 meses, lo único raro que pasaba era que la puerta del refrigerador quedaba abierta a veces. Con un refrigerador viejo, pisos desnivelados y un compañero acostumbrado a que su madre le limpiara todo, no le dimos mucha importancia. Todo empezó a ponerse extraño en cuanto avisamos que no íbamos a renovar el contrato. La puerta del refrigerador aparecía abierta más seguido y empezamos a cerrarla con cinta adhesiva. Mi novia, ahora esposa, estaba de visita una noche y decidimos quedarnos a ver películas. Puse una carga de ropa en la lavadora y la encendí. Cuando terminó la película me di cuenta de que el temporizador no había sonado, así que fui a revisar. La tapa de la lavadora estaba abierta y la máquina llena de agua. Mi novia no se movió del sofá en toda la película, pero igual tuve que preguntarle si había puesto algo en la lavadora. Era de carga superior, así que alguien tuvo que levantar la tapa. Entonces comenzaron los terrores nocturnos. Nunca había tenido terrores nocturnos antes ni los tuve después. Siempre era el mismo sueño. Me despertaba en mitad de la noche y veía una figura oscura parada en la puerta de mi habitación. La miraba un rato antes de que se me lanzara encima y empezara a sacudirme. Casi siempre pasaba cuando mi novia se quedaba a dormir y yo la despertaba. Ella decía que mi cara era de puro terror y que estaba gritando, pero no salía ningún sonido. El peor fue el día que trabajaba el turno de la tarde. Me desperté a las 9 de la mañana porque mi compañera de cuarto gritaba mi nombre desde abajo. Le respondí, ¿qué quieres? Estoy tratando de dormir. Ella seguía gritando mi nombre. Me enojé y bajé a una cocina vacía. Luego la escuché llamarme desde el altillo. Ahí ya estaba asustado, así que volví a mi cuarto y la llamé al trabajo. Atendió y le conté lo que pasó. Me vestí y salí disparado del departamento y caminé por la zona céntrica el resto del día. Me mudé antes de que terminara el contrato porque compré una casa. 2 semanas antes de que venciera el contrato, uno de mis compañeros apareció en mi casa claramente alterado. Me dijo que estaba solo en el departamento y escuchó a alguien bajar corriendo las escaleras del altillo, bajar por el otro tramo de escaleras y salir por la puerta principal. Él bajó corriendo y se quedó paralizado al ver que la puerta principal estaba cerrada y el cerrojo trabado desde adentro.
Fue la última vez que se quedó ahí. A mi otra compañera casi no le pasó nada. Se quedó sola esas 2 semanas antes de mudarse. A veces sentía que no estaba sola, pero eso fue todo. Hace años me quedé dormido en el sofá de la sala de mi madre. Ella ya estaba en la cama, pero mi hermano estaba fuera. A mitad de la noche me desperté y vi a alguien inclinado sobre mí cubriéndome con una manta. Parecía un hombre con un pañuelo en la cabeza. Supuse que era mi hermano, aunque me pareció raro que llevara eso. A la mañana siguiente le pregunté y dijo que ni siquiera entró a la sala cuando volvió a casa y que no fue él quien me tapó. Mi madre también lo negó y no había nadie más en la casa esa noche. No me pareció inquietante hasta tiempo después, cuando una de mis tías se quedó en la casa de mi mamá y contó que le pasó exactamente lo mismo. Al parecer había un fantasma en esa casa que se aseguraba de que la gente quedara bien tapada cuando se dormía en el sofá. Podría ser peor. Estoy seguro de que hay personas que han tenido experiencias más aterradoras que la mía, pero igual quiero compartirla. Ocurrió en la antigua casa de mi padre. Era enorme, tenía 5 dormitorios y estaba en un terreno bastante amplio. Era una casa muy aislada, no se podía ver desde la calle ni desde el parque cercano, y estaba rodeada de bosque. Hay que tener en cuenta que era invierno, así que no había ventanas abiertas ni calefacción en la casa. Serían como las 10 de la noche, yo era el último despierto y decidí que ya era hora de dormir. Hice mi rutina habitual antes de acostarme y me metí en la cama. Estaba acostado hacía unos 10 minutos cuando empecé a sentir una especie de presión en la parte baja de la cama. Pensé que tal vez estaba entrando en esa etapa de sueño donde el cuerpo empieza a relajarse, así que no le di importancia. Pero la presión comenzó a rodear mis piernas, no directamente sobre ellas, sino alrededor y entre medio. Me asusté y, como cualquier persona normal, me quedé congelado esperando que se fuera. Después de unos 5 minutos más con esa presión constante en las piernas, desapareció. Recuerdo que el corazón me latía rapidísimo. Me senté en la cama para moverme un poco e intentar sacarme de encima esa descarga de adrenalina, y en ese momento sentí una mano presionar contra mi cara y una ráfaga de aire fuerte me tiró el cabello hacia atrás. Me asusté muchísimo y esa noche dormí en el suelo del cuarto de mi papá. Poco tiempo después nos mudamos, porque mi madrastra también empezó a tener experiencias extrañas. No digo que haya sido algo paranormal, simplemente fue algo que no puedo, ni pude hasta hoy, entender o explicar. Hace 4 años, me desperté en medio de la noche. Nuestro bebé de 2 meses dormía en la habitación de al lado. Teníamos un monitor de video en mi mesa de noche, para que mi esposa y yo pudiéramos verlo fácilmente. Presioné el botón que activaba la imagen y lo que vi me asustó como nada en mi vida. Mi bebé no estaba. Sé que lo instintivo hubiera sido correr directo a su habitación. En lugar de eso, me congelé. Miré hacia el costado y vi que mi esposa seguía durmiendo. Finalmente me moví, pero no para correr hacia el cuarto, como debería haber hecho. En cambio, subí el volumen del monitor. Escuché la voz de otra mujer cantando una canción de cuna. No estoy bromeando. Una mujer estaba cantándole suavemente a mi bebé, con una voz muy suave, dulce y melódica. No recuerdo qué canción era exactamente, algo como duérmete, niñito. Ahí sí reaccioné. Me levanté de un salto, corrí por el pasillo y entré de golpe a la habitación de mi hijo. Estaba profundamente dormido en su cuna. No había ninguna mujer, ni rastro de la canción. Resulta que el monitor estaba captando la señal del monitor de mis vecinos. Ellos también acababan de tener un bebé y habían comprado el mismo monitor por recomendación nuestra. No fue nada sobrenatural, pero no estoy seguro de haber sentido tanto miedo en toda mi vida. Voy a empezar diciendo que estuve en un internado durante 6 años. Ese internado estaba en un pueblo tan chico que solo tenía un semáforo, y estaba ubicado en una colina a unos 240 metros de altura. El edificio solía ser un viejo monasterio de cientos de años de antigüedad, enorme, con 4 pisos incluyendo un sótano con una sala de calderas y pasillos largos. No todas estas historias me pasaron a mí, pero las personas que me las contaron eran lo suficientemente confiables como para creerles. Además, el colegio no quería que contáramos estas cosas porque tenían miedo de que eso espantara a posibles alumnos por la fama de estar embrujado. La primera sí me pasó a mí. Yo era el encargado de limpiar el gimnasio por las noches. Cada estudiante tenía una tarea, ya fuera a la mañana o a la noche, como parte del mantenimiento del colegio. Nos enseñaban cosas prácticas con eso. Esa noche estaba solo, a punto de empezar a barrer el gimnasio. El lugar tenía 2 niveles. La parte de arriba era el área de pesas, y desde ahí se podía ver toda la cancha de básquet abajo. Apenas puse un pie dentro del gimnasio, una de las pelotas de básquet empezó a rodar. Miré alrededor para ver si alguna puerta estaba abierta, pero no, todo cerrado.
Pensé que podía ser algo casual, pero la pelota seguía rodando. La observé mientras daba una vuelta completa por el gimnasio y se detenía justo al lado de mis pies. Ya en ese momento estaba algo asustado, pero traté de no hacerle caso. Entonces escuché un crujido proveniente del segundo piso y miré hacia arriba. Había una chica allí, parada, mirándome fijamente. En cuanto hice contacto visual directo con ella, salió corriendo hacia las escaleras que la llevarían hasta donde yo estaba. Gritó de una manera que no sé cómo describir. Me congelé del terror. Por suerte, no vino directo hacia mí, sino que giró a la izquierda y salió disparada por las puertas principales del gimnasio, pero no las abrió. Simplemente atravesó las puertas. Y yo, obviamente, salí corriendo de ahí. Luego había una capilla en el medio del colegio. Aunque la escuela no era religiosa, usábamos ese lugar para presentaciones musicales y otras actividades por el estilo. Yo estuve en el coro durante los años que estudié ahí, así que me acostumbré bastante a presentarme en ese espacio. Las ventanas eran de vitrales, y cada vez que entrabas, se sentía como si alguien te estuviera observando. No era solo percepción mía, varios compañeros compartían esa misma sensación. Había un piano de cola en el lado opuesto a la entrada, donde estaba el escenario. Muchos iban allí de noche a practicar o simplemente a tocar por diversión. La mayoría solo encendía las luces del escenario y dejaba el resto del lugar oscuro mientras tocaban. Esta historia no me pasó a mí directamente, sino a una amiga. Ella estaba sola tocando el piano y se divertía practicando. En medio de una canción, las teclas a su lado comenzaron a moverse solas, como si alguien intentara acompañarla con otra parte de la melodía. Ella, bromeando, dijo: «Oye, eso no queda con lo que estoy tocando». En ese instante, sintió como si alguien le hubiera golpeado ambos oídos al mismo tiempo, se mareó mucho y salió corriendo. Bajó llorando al área donde los alumnos solían pasar el rato en su tiempo libre. Nos contó a mí y a algunos otros lo que había pasado, y nos costó bastante calmarla. Mucha gente decía haber visto a una chica con un vestido blanco rondando constantemente por esa zona. Otra historia ocurría en el sector del colegio donde estaban las aulas del nivel secundario, ubicado en el piso más alto del edificio. Una noche, un alumno de último año estaba estudiando hasta tarde porque necesitaba ponerse al día para graduarse. Eran cerca de las 3 de la mañana, y mientras trabajaba en algo, una de las persianas comenzó a agitarse. Ya saben ese sonido que hacen las persianas cuando pasa el viento rápido. No le dio mucha importancia hasta que empezó a suceder lo mismo en la otra punta del salón. Ese salón era enorme, con capacidad para más de 200 alumnos. Fue hasta la ventana para cerrarla, pensando que estaba abierta, pero no lo estaba. Se rió, creyendo que ya estaba tan cansado que estaba imaginando cosas. Volvió a su escritorio, y entonces otra persiana comenzó a sacudirse, luego otra, y otra más, hasta que las 30 o más ventanas del piso superior estaban vibrando al mismo tiempo. Dijo que se quedó ahí, paralizado, tratando de entender qué pasaba, hasta que de pronto, todas se detuvieron exactamente al mismo tiempo. Dejó todo lo que tenía tirado y salió corriendo a su dormitorio. Su compañero de cuarto contó que llegó con una cara como si hubiera visto un fantasma. Cuando estaba en la secundaria, era un pésimo estudiante. Una vez, después de recibir otro boletín de calificaciones desastroso, mi castigo fue ayudar en la empresa de limpieza de mi papá. Me asignó limpiar lo más reciente que había conseguido, una iglesia. Como la iglesia tenía horarios extraños, normalmente empezaba a limpiar alrededor de las 10 u 11 de la noche. La primera noche, mi papá fue conmigo para mostrarme qué tenía que hacer. Llegamos un poco antes, como a las 8 de la noche, para que él pudiera reunirse con el pastor y recibir las llaves. En esa breve reunión con el pastor sentí una vibra muy extraña, muy incómoda, pero mi papá parecía tranquilo, así que lo dejé pasar. Una hora después, ya estábamos limpiando en habitaciones separadas. De pronto, sentí que alguien me miraba, así que giré la cabeza bruscamente. Para mi alivio, era mi papá. Pero noté que estaba pálido, y me preguntó: ¿no estabas recién en la otra sala conmigo, no? Le dije que no, y me contó que acababa de verme parado ahí, observándolo. Dijo que me habló, pero no respondí. Entonces, justo cuando estaba por decir tengo una sensación rara con esta gente, refiriéndose a los miembros de la iglesia, sintió que esa yo le ponía la mano en el hombro. Dijo que la mano lo apretó tan fuerte que lo tiró de rodillas. Se dio vuelta, y no había nadie. Probablemente eso debió ser suficiente para dejar el trabajo ahí mismo, pero teníamos que terminar lo que habíamos empezado, así que seguimos. Comencé a ir cada semana a limpiar, y no volvió a pasar nada raro, hasta que un amigo se ofreció a ayudarme para que pudiéramos terminar más rápido. Era el día de mi cumpleaños número 18 y quería llevarme a un club.
En un momento salió por la puerta trasera a tirar la basura y de pronto lo escucho correr de vuelta gritando: ¿qué? ¿Dónde estás? Salgo corriendo para ver qué pasaba, y me dice que estaba afuera fumando un cigarro cuando escuchó un estruendo de vidrio roto y, al mismo tiempo, escuchó mi voz gritando su nombre de forma desgarradora. Estaba a unos 10 metros de mí, pero yo no oí absolutamente nada. Hasta el día de hoy no sé si me estaba jugando una broma, pero él jura que fue real. La última vez que fui, estaba limpiando solo el área comunitaria de la iglesia. La distribución era así: un par de puertas dobles al frente que daban a un área abierta. Si caminabas en línea recta, llegabas hasta la puerta trasera, y a ambos lados del pasillo había varias salas, aulas, cocina, guardería, entre otras. Las últimas dos puertas a la izquierda, justo antes de llegar al fondo, eran los baños de hombres y mujeres. Las puertas delanteras siempre estaban cerradas con una cadena y candado envueltos por fuera. Yo solía quitar la cadena, pero la dejaba colgada por dentro, sin trabarla, solo para evitar que el viento las abriera. Estaba limpiando el baño más cercano a la puerta trasera cuando oí agua corriendo en el otro baño. Paré lo que estaba haciendo para ver qué pasaba. Cuando entré, vi que el inodoro se estaba llenando, como si alguien lo hubiera acabado de usar. Supuse que era un problema de plomería, pero al rato, seguía escuchando agua correr, así que me fui de nuevo al otro baño. Al entrar, se me heló la sangre. Los 3 lavabos estaban abiertos al máximo, con agua caliente saliendo a chorros y vapor elevándose por todo el baño. Me armé de valor, cerré las llaves y salí al pasillo. Silencio total. Salí corriendo, me subí al auto y me fui. Ni siquiera terminé de limpiar el altar. Así de asustado estaba. Cuando llegué a casa, mi papá estaba sentado en la cocina, despierto, lo cual era raro en él. Me miró una sola vez y me dijo: vamos a cancelar la cuenta de la iglesia. No hizo falta decir nada más. Hasta hoy, cuando le pregunto, solo dice que tenía una mala sensación.